Desde Zlatan abofeteando a un tipo hasta el juego de cabezas más loco de la historia. Estas son las 36 tarjetas rojas más increíbles de la historia del fútbol. Durante el partido del Mundial del 2026 entre Turquía y Paraguay, Miguel Almirón se tapó la boca mientras discutía con Mert Müldür de Turquía. Pero en cuanto el defensa le dijo al árbitro lo que estaba pasando, esto fue lo que sucedió. Number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card. So there is the verdict. It is a red card for Almirón, allowed to do. Esto lo convirtió en el primer jugador en ser expulsado bajo la nueva regla Vinicius. Ay, FIFA, qué locura. Y sinceramente, es absurdo que le sacaran roja por intentar taparse ese mal aliento. Pero por muy increíble que esto fuera, ni siquiera fue la tarjeta roja más loca del Mundial del 2026. Durante la derrota 2-0 en el partido inaugural del Mundial, un frustrado Demba Swane le propinó una paliza a Alvarado por intentar impedirle cumplir con su cometido. Pero lo que lo hace 10 veces más gracioso es su reacción tras la tarjeta roja del árbitro. El tipo se sorprendió de que lo penalizaran por agredir a alguien. Quizás sea algo a lo que no está acostumbrado en su país, pero al menos Swane aguantó hasta la segunda parte, ya que la siguiente leyenda fue expulsada apenas a los 38 segundos. Steven Gerrard entró al campo para intentar darle la victoria al Liverpool, pero en lugar de imponer su autoridad, pisoteó las piernas de Herrera y se fue a las duchas muy pero que muy temprano. And Steven Gerrard, there's a tackle that will get things going. That's one of the reasons he's in, his aggression. And now Gerrard was caught by Herrera. Oh, Gerrard has been sent off. That is staggering. Ahora bien, ver la roja por una entrada dura es normal, pero ser expulsado por la razón más infantil, ay, es sinceramente algo vergonzoso. Vamos al siguiente puesto. Yourself on the pitch as believing you were a lion. Is that right? I am a lion. You are a lion. For me, I like a striker that makes the difference. Lukaku is strong, Aguero is good. You didn't say yourself. I was expecting you to say me. Lions, they don't compare themselves with humans. Mientras intentaba marcar a Zlatan Ibrahimovic, Michael Petrasso cometió el error de pisarle el pie y descubrió que quien pisa la cola de un león no se libra de sus mordeduras. Pero esto no es la jungla, lo que resultó en una tarjeta roja bastante decepcionante para Zlatan Ibrahimovic. Y si pisarle el pie a Zlatan le vale una bofetada, imagínense lo que le pasa a alguien que manda a callar a su propio capitán. Durante un partido entre el Galatasaray y el Giresunspor, Marcao no estaba contento con su compañero, ya que su compañero lo mandó a callar, pero en lugar de dejarlo pasar, decidió hacer esto. Vaya, ni siquiera los luchadores de la UFC se atreven a tanto. Ay muchachos, ¿dónde queda el compañerismo?
Y si los compañeros pueden pelearse así en medio de un partido, puedes estar seguro de que los rivales harán cosas mucho más extrañas para detener un contraataque. Vamos al siguiente puesto. Al ver que no podían seguir el ritmo del contraataque croata, Alex Son ideó una de las maneras más extrañas de intentar detener a Mandžukić. A ver, ¿en qué estaba pensando? ¿Acaso creía que Mandžukić era un ladrón que intentaba huir? Supongo que nunca sabremos la respuesta. Pero bueno chicos, ahora sí llegamos al top 30, prepárense porque lo que viene a continuación es una locura. Quédate porque verás a árbitros que parece que están como comprados. Raro. O también a árbitros que parece que nunca estudiaron nada referente al fútbol. Sí, quédate hasta el final. Vamos a ver un árbitro que golpeó a un jugador. Y también veremos a un árbitro que expulsó a un jugador por pegarle a su amigo. Sí, así de raro. En un partido entre el Orlando City y el New York Red Bulls, un momento de broma entre amigos se convirtió en una de las decisiones más descabelladas del VAR. Kaká agarró juguetonamente a su ex compañero y amigo Collin. Pero como no eran rivales, el VAR le pidió al árbitro que revisara la repetición. Tras revisarla, expulsó a Kaká. A pesar de que ambos jugadores afirmaron que era una simple broma. Si ese árbitro definitivamente no tuvo amigos, no es culpa de nosotros, no tiene que expulsar a Kaká. Y hablando de bromas, quizás no sea buena idea gastarle una broma a un árbitro en medio de un partido. Después de que el árbitro pitara al final del partido, Murat Cem se acercó a él con una sonrisa encantadora solo para hacer esto. Joder, qué locura. El tipo le gastó la broma infantil más vieja del mundo. Por desgracia para él, el árbitro no estaba de humor para dejar pasar semejante falta de respeto. Pero si un árbitro no puede soportar una broma sin sacar dinero, no culpo al siguiente por perder los estribos por algo mucho más simple. Vamos al siguiente puesto. En un partido de la liga entre el Lyon y el Angers, Marcelo cometió una falta tonta al borde de su área, pero justo cuando pensaba que se había librado, pasó esto. Santa Maria qui opère la solution, non, ceux qui vient en renfort, il est accroché après son crochet, Baptiste Santa Maria, carton pour Marcelo. ¡Qué gracioso! Claramente intentaba protestar, pero como el árbitro era un blandengue, acabó en una tarjeta roja vergonzosa. Pero al menos ese árbitro estaba atento, el siguiente ni siquiera sabía contar. Esto ocurrió en un partido del Mundial entre Croacia y Australia. Šimunić de Croacia recibió su primera tarjeta amarilla por una entrada imprudente. Tras otra falta, le sacaron la segunda. Normalmente, 2 amarillas equivalen a una roja. Sin embargo, este árbitro no llevaba la cuenta. Pero en lugar de agachar la cabeza, Šimunić decidió discutir con el árbitro por otra decisión. Así que el árbitro le sacó una tercera tarjeta amarilla. Sí, una tercera. Y solo entonces lo expulsó. Se puede decir que este árbitro no aprobó el examen de matemáticas, al igual que el siguiente árbitro, que parece que no ve bien. Durante un partido entre el Arsenal y el Brighton, Joel Veltman confundió a Rice con un balón y le metió los cordones. Pero en lugar de recibir una tarjeta roja por conducta violenta, Declan Rice recibió una segunda amarilla por retrasar el reinicio del juego. Bueno, supongo que el fútbol se ha convertido en kickboxing. Pero mientras Declan Rice fue castigado por la entrada de otro jugador, el siguiente jugador solo podía culparse a sí mismo por lo sucedido. Tras la humillante derrota de su equipo por 4-1 ante el Tottenham, un frustrado Mohamed Kudus se dedicó a lanzarse contra los Spurs cuando estos intentaron provocarlo.
Pero con el VAR en marcha, recibió una de las tarjetas rojas más merecidas que jamás verás. Y si la frustración puede llevar a un jugador a lanzarse contra los rivales en medio de un partido de la Premier League, ¿qué debería hacer un jugador cuando es el árbitro quien lo estropea todo? Vamos al siguiente puesto. Bueno, en la Liga Turca, un tal Dursun decidió acabar con el problema de una vez por todas. Un momento, ¿acaso la tarjeta roja no se aplica a todos, incluido el árbitro? Déjame tu opinión en los comentarios. Pero al menos Dursun solo tenía una falta en su historial. El siguiente jugador, de alguna manera, cometió 2 en una sola jugada. Durante un partido entre el Arsenal y el Wolf, Gabriel Martinelli empujó a un defensor, persiguió a otro y lo empujó por la espalda. Lo más increíble es que el árbitro le sacó tarjeta amarilla por 2 incidentes distintos en una misma jugada. Jamás había visto algo así. Parecía que el árbitro simplemente tenía ganas de expulsar a alguien. Y hablando de expulsiones, nuestros 2 siguientes protagonistas le dieron a la afición el final más apropiado para un derbi londinense. En un partido entre el Chelsea y el Tottenham, Thomas Tuchel y Antonio Conte tuvieron un fuerte enfrentamiento debido a los numerosos errores del árbitro. Así que tras un emocionante partido que terminó en empate 2-2, los entrenadores decidieron deleitar a la afición una vez más. Vaya, estos tipos podrían ser buenos en pulsos. Pero como los entrenadores se han convertido en luchadores, no pudo culpar al siguiente árbitro por desahogar su frustración con un jugador. Vamos al siguiente puesto, chicos. Seguir el ritmo de Kylian Mbappé es un desafío para cualquier defensa y mucho más para un árbitro, así que mientras este árbitro intentaba alcanzar el ataque del PSG, chocó con Diego Carlos, lo que provocó una reacción bastante impactante. Vaya, ¿quién iba a pensar que los árbitros podían pelearse como los jugadores? Para colmo, se levantó, le mostró la tarjeta roja a Carlos y siguió como si nada hubiera pasado. Pero una investigación posterior demostró que Carlos empujó al árbitro por error y que no tenía derecho a patearlo ni a expulsarlo. El karma se hizo presente casi de inmediato y el árbitro fue suspendido por 6 meses. Y con esto llegamos al top 20, donde las tarjetas rojas dejan de ser solo tarjetas y se convierten en crímenes reales. Crímenes que la verdad fueron muy polémicos. Quédate en el video porque estás a punto de ver una entrada escalofriante de una futbolista. Es horrible, amigo. Y también veremos otra situación bastante peculiar. Quédate hasta el final del video porque la verdad es una locura lo que se viene. Sí, te hablo de peleas entre equipos. Pero bueno, vamos al siguiente puesto, muchachos. Durante un partido entre el Mónaco y el Lyon, Mamadou Koulibaly decidió probar la llave de lucha libre que había aprendido en sus vacaciones en México. Por impresionante que fuera, el árbitro no tuvo más remedio que expulsarlo para que reconsiderara sus decisiones. Pero al menos Koulibaly es un defensa. La siguiente jugadora es una de las mejores futbolistas de todos los tiempos y aún así realizó una entrada digna de la WWE. En un partido de la fase de grupos entre Brasil y España en los Juegos Olímpicos del 2024, las brasileñas necesitaban desesperadamente la victoria, pero sus rivales españolas las estaban acorralando. Con el descanso a la vuelta de la esquina, la capitana y figura de Brasil, Marta, protagonizó una de las entradas más brutales que jamás verás.
Al ver la repetición de nuevo, madre mía, podría tener futuro en la lucha libre. Si Marta puede hacerle eso a alguien, imagínense lo que el siguiente jugador le hará en la cara a su oponente. A los 30 minutos del partido entre el Sporting Kansas City y el Cincinnati, Alan Pulido no estaba nada contento con la bofetada que recibió de Mosquera, pero en lugar de revolcarse en el suelo como hacen todos los futbolistas, el tipo hizo esto. Vaya, este es uno de esos cabezazos horribles. Uff, ni siquiera puedo verlo de nuevo. Esto fue súper cruel, la verdad. Aún así, prefiero recibir un cabezazo de Pulido directo a la barbilla que quedar atrapado en el medio de lo que viene después. Vamos al siguiente puesto. La rivalidad entre las selecciones nacionales de Estados Unidos y México no sorprende, la verdad. Es decir, son básicamente vecinos compitiendo por el derecho a presumir quién es el mejor. Normalmente los partidos entre ambos siempre son intensos, pero ese día se sentía una tensión extra en el ambiente. Con Estados Unidos liderando y superando a México en las semis de la Liga de Naciones de la CONCACAF, Montes de México, harto de la humillación, decidió desahogar su frustración contra Balogun. McKennie's shirt ripped off in the aftermath. Esto desató de inmediato una pelea entre todos, sí, entre ambos equipos. Fue tan caótica que el árbitro no sabía a quién amonestar. Pero mientras ese grupo perdía los estribos por orgullo nacional, el siguiente jugador hizo algo que ningún jugador de campo debería hacer jamás. Con el portero del Bournemouth adelantado, el delantero del Norwich pensó que iba a marcar, pero Lewis Cook realizó una increíble parada con la punta de los dedos para evitarlo. ¡Wow! Justo cuando pensabas que lo habías visto todo. La verdad es que fue una tajada increíble. Este chico debería plantearse ser portero. Hablando de jugadores de campo que hacen el trabajo del portero demasiado bien, vamos al siguiente puesto. Tras cometer un error garrafal que le regaló un contraataque al Chelsea, James Ward-Prowse decidió enmendar el error, tomando las riendas del partido. Aunque parezca una tontería, esta atajada ayudó a su equipo a conseguir un empate 1-1 contra el Chelsea ese día. Pero la falta de Ward-Prowse al menos benefició a su equipo. El siguiente jugador hizo algo tan reprobable que no tenía absolutamente nada que ver con el fútbol. Durante un partido entre la Juventus y el Sassuolo, el extremo de la Juventus, Douglas Costa, le dio un codazo a Francesco del Sassuolo, tras lo que pareció ser una entrada fuerte. Cuando los jugadores se encararon, el árbitro intervino rápidamente, pero Costa seguía con sed de venganza. Así que cuando parecía que iba a hablar, pues Costa hizo lo impensable, escupirle en la boca a su rival. Esto es lo más repugnante que he visto hacer a un futbolista. ¡Qué deshonra! Pero al menos él es el villano de su propia historia, a diferencia del siguiente jugador que fue castigado por los crímenes de otro. En el partido número 1000 de Arsène Wenger como entrenador, se enfrentó al Chelsea en Stamford Bridge. El partido empezó muy mal para sus chicos, que encajaron un gol en los primeros 5 minutos. Poco después, encajaron el segundo gol, pero justo cuando Hazard estaba a punto de marcar el tercero, sucedió esto. Pensaba que Costa estaba loco, pero madre mía, Oxlade-Chamberlain lo superó. Sin embargo, lo que pasó después te hará reír a carcajadas. El árbitro sacó la tarjeta roja, pero en lugar de dársela a Chamberlain, se la dio a Gibbs. Cuando Chamberlain intentó decirle que él era el culpable, el árbitro ni siquiera le creyó. Ese árbitro necesita gafas, pero viendo las fotos de ambos juntos, se entiende por qué estaba confundido. Sin embargo, esta no fue la única vez que el Arsenal se vio envuelto en una polémica escandalosa. Vamos al siguiente puesto.
Con más de 90.000 aficionados saltando y gritando en el Camp Nou, el Arsenal estaba decidido a dar la sorpresa contra el Barça. Cuando el partido estaba empatado 1-1, Van Persie fue señalado en fuera de juego tras recibir un pase de su compañero. Un segundo después de que el árbitro pitara, Van Persie disparó a puerta. El árbitro lo vio y le mostró la segunda tarjeta amarilla y lo expulsó del campo. Fabregas. Van Persie is off. The second yellow card for Robin Van Persie for kicking the ball away. So another twist to the drama. ¿Qué acaba de pasar? Van Persie no se lo creía. ¿Cómo es posible que esta falta merezca una tarjeta roja? My opinion, it was a total joke, the sending off, because how can I hear his whistle with 95,000 people jumping up? 1 second between the referee whistling and you striking the ball. But this way, A pesar de decirle al árbitro que, no escuchó el silbato por el ruido del estadio, el árbitro mantuvo su decisión y le pidió que abandonara el campo. Con un jugador más, el Barça marcó 2 goles más, convirtiendo esta decisión en una de las más polémicas en la historia de la Champions League. Pero si Van Persie fue víctima de la ventaja de jugar en casa del Barça, lo que pasó en el siguiente puesto, pues... amigo, te hará pensar muchas cosas. Chicos, vámonos al 2010, cuando el Barça estaba esperando al Inter de Milán. El Barça había perdido el primer partido 3-1 y necesitaban a toda costa remontar. Así que cuando Mota extendió la mano para bloquear a Busquets, el jugador del Barça cayó, pues, de una forma muy rara. Esta polémica es una locura. Fíjense bien en cómo el tipo se asomó para ver si el árbitro lo había visto. Y parece que el árbitro compró, y adivina qué, le sacó una tarjeta roja a Mota. Qué locura, la verdad. Creo que el Barça no tiene que hacer estas cosas, pero bueno, así es el fútbol. La viveza a veces manda en este deporte. Pero a pesar de esta tontería de expulsión, el Inter aguantó y eliminó al Barça. ¡Qué locura! ¡Qué pedazo de semis! Histórica. Y con esto llegamos al top 10. Abróchense los cinturones porque la cosa se va a poner aún más seria, comenzando con árbitros que la verdad parecen comprados. Muchachos, prepárense para ver una batalla campal y también verás a un jugador que hizo una jugada bastante polémica y a la vez heroica, como diría el Hombre Araña, héroe o villano. Pero bueno, quédate hasta el final del video porque se pone bueno. Esto sucedió en la Serie A cuando la Juventus se enfrentó al Salernitana. El partido fue de ida y vuelta, con ambos equipos marcando 2 goles cada uno. Y en los últimos segundos, Milic anotó el gol de la victoria. O eso creyó. Primero, Milic ya tenía una tarjeta amarilla y al quitarse la camiseta para celebrar, recibió una segunda amarilla, o sea, roja inmediatamente. En medio del caos, el VAR comenzó a revisar el gol por un posible fuera de juego. El problema era que Milic estaba en posición reglamentaria, pero no era él a quien revisaban, era a Bonucci. A pesar de no haber tocado el balón, el VAR consideró que estaba interfiriendo en la jugada. Y como las líneas mostraban que estaba en fuera de juego, anularon el gol brutalmente. ¡Wow! ¡Qué locura! No puedo imaginar cómo se sintió Milic. De la misma manera que no entiendo por qué el siguiente jugador hizo lo que hizo. En el último minuto del partido entre el Friburgo y el Frankfurt, un frustrado David Abraham corrió hacia el entrenador del Friburgo y lo derribó. Oh dear me. Well, that is unnecessary. And David Abraham is doing himself no favors here whatsoever, but these are not the types of scenes that we want to see at the end of it. Esto provocó una furiosa reacción del banquillo del Friburgo, y debo decir que tuvo suerte de salir ileso. Pero si un jugador ataca así a un entrenador,
Cabe preguntarse qué pasaría si los compañeros se enfrentaran entre sí. Durante un partido entre el Honvéd y el Pécsy, el jugador del Honvéd, Leandro Martínez, consiguió un penalti y estaba ansioso por lanzarlo, pero su compañero Davide Lanzafame argumentó que debía lanzarlo él, a pesar de tener una tarjeta amarilla. Harto de su imprudencia, el árbitro les mostró tarjetas amarillas a ambos jugadores. Al hacerlo, tuvo que expulsar al jugador que ya tenía amarilla. Sí, por doble amarilla. Pero incluso después de ser expulsado, seguía queriendo atacar a su compañero. Creo que en mis años de ver fútbol, puedo decir que esta es una de las cosas más egoístas que he visto hacer a un futbolista. Esto me recuerda a lo que el capitán de la Roma le hizo a una de las personalidades más irritantes del fútbol. Esto ocurrió en la final de la Copa Italia del 2010 entre el Inter y la Roma. El Inter iba ganando y Mario Balotelli hacía todo lo posible para retener el balón. Por desgracia, Totti se hartó de estas payasadas e hizo esta locura. Míralo tú mismo. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, Totti dijo que, bueno, Balotelli lo había insultado a él y a la afición de la Roma, algo que francamente Balotelli es capaz de hacer. Y si perder los estribos por Balotelli es justificado de alguna manera, seguro que apoyarás la próxima entrada. Brutal. Durante la final entre el Real Madrid y el Atlético, Álvaro Morata se planteó solo ante la portería a falta de solo 6 minutos. Valverde vio venir el daño que se avecinaba e hizo esta locura. Ce genre d'action peut-être pour aller jusqu'au bout. Quelle faute! Ouais, ça va être le carton rouge bien là qui vient ensuite le chauffer un petit peu, le chambrer. Ça ne sert à rien. En medio del caos que siguió, una persona estaba sorprendentemente orgullosa y esa era Diego Simeone. El entrenador le dio una palmada en la nuca a Valverde diciendo como que yo también hubiese hecho lo mismo. El Madrid ganó el trofeo y Valverde fue elegido el MVP del partido. Pero si Valverde fue elegido el mejor jugador del partido por una roja, no puedo culpar al siguiente portero por perder los estribos cuando una entrada no le salió bien. Durante un partido entre el Cruzeiro y el Atlético Mineiro, Everson atrapó el balón limpiamente, pero no le gustó la entrada que lo acompañó, así que naturalmente decidió probar sus habilidades de Jiu-Jitsu contra su oponente. Esto desencadenó inmediatamente una pelea campal. Hubo patadas voladoras, puñetazos y jugadores corriendo y pateando desde todas las direcciones. Incluso el Royal Rumble de la WWE pareció organizado comparado con todo esto. El árbitro sacó 23 tarjetas rojas. Ni el cartero reparte tantas tarjetas rojas en Navidad. Aún así, eran 22 hombres. El siguiente era una fuerza de la naturaleza que atacó a varios jugadores él solo. Varios jugadores completamente solo. El 21 de abril de 2009, el Real Madrid llegó al partido contra el Getafe sabiendo que solo una victoria mantendría vivas sus esperanzas por el título. Sin embargo, el partido no salió según lo planeado. El Madrid perdía 2-1 a falta de 10 minutos para el final. Pero después de que Guti marcara de falta en el minuto 86 para rescatar el empate, el penalti provocado por Casquero encendió la mecha de Pepe. On a goal scoring opportunity, it is Casquero on the chance to score. He's brought down for a kick. Pepe has lost the plot here. What was doing there? Well, justice, football justice in Spain is a joke. So,
You appeal, and if they get something out of it, great. Plus, back in the player. Entiendo que te frustre una simulación, pero, amigo, creo que no había necesidad de golpear así a un compañero. Increíblemente Casquero falló el penalti y el Madrid ganó el partido 3-2. Pepe, por otro lado, recibió una sanción de 10 partidos y afirmó estar deprimido y devastado tras el incidente, aunque nadie le creyó. Pero la siguiente infracción en esta lista es una decisión calculada y fría que impidió que se hiciera historia. En el minuto 120, Ghana tuvo la oportunidad de convertirse en el primer equipo africano en llegar a semis de la Copa del Mundo, pero justo cuando el balón estaba a punto de entrar, Luis Suárez hizo esto: cambio de arquero. ¡Wow! Se convirtió en portero para negarle a Ghana un momento histórico y luego celebró cuando fallaron el penalti. No es de extrañar que se haya convertido en uno de los futbolistas más odiados en Ghana. ¡Qué locura! Cuando le preguntaron sobre la mano, esto fue lo que dijo. It's not my fault because I don't miss the penalty. Amigo, Suárez es un excelente supervillano, nada que decir. Pero por muy descabellado que esto parezca, no es nada comparado con lo que viene después. En 1995, Cantona acababa de ser expulsado contra el Crystal Palace y se dirigía al túnel cuando un aficionado del Palace decidió que era el mejor momento para insultarlo. Por desgracia para él, Cantona es el último futbolista con el que querrías meterte. Se volvió loco. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you. Y ahora sí, llega el momento que todos esperábamos, la tarjeta roja más insólita de la historia del fútbol. La final del Mundial del 2006 fue uno de esos partidos de fútbol que, bueno, quedaron para la historia. Dos grandes equipos, Francia e Italia, se enfrentaron por el máximo galardón. Al comenzar el partido, Zidane adelantó a Francia con un penalti. Pero pocos minutos después, Italia empató con un cabezazo de Marco Materazzi. Cuando el partido se encaminaba a la tanda de penaltis, Zidane pasó junto a Materazzi y entonces ocurrió esto. Resultado irónico, que los goleadores del partido estuvieran involucrados en esta polémica es una locura, pero muchos se preguntaron qué llevó a Zidane a reaccionar así en el último partido de su carrera. Y esto fue lo que pasó. Unos meses después, Zidane reveló que Materazzi había hablado mal de su hermana, así que no tuvo más remedio que defenderla. Donc vous l'écoutez une fois, vous essayez de partir, c'est ce que je fais. C'est les mots, comme je vous dis, qui me touchent au plus profond. Vous pouvez les redire ou ce qui a été dit? Avec la maman, la sœur, c'est des mots très durs, quoi. Donc vous l'écoutez une fois, vous essayez de partir, c'est ce que je fais. Pas parce qu'il n'a pas vu la faute que vous avez commise. Hein. Les juges de touche non plus, c'est le quatrième arbitre qui lui a signalé. Bon, là, il y a polémique. Est-ce qu'il a utilisé ou pas la vidéo qui n'est pas faite pour ça dans les... Pero como ven, por muy descabelladas que hayan sido estas tarjetas rojas, no son nada comparadas con lo que sucede cuando los jugadores olvidan que existe un reglamento y se lanzan a placajes propios de un octágono de la MMA. Haz clic en el siguiente video para ver las faltas más peligrosas en la historia del fútbol. Y primero, la vez que un anciano le faltó el respeto a Cristiano Ronaldo. La previa de este choque de la Champions League entre el Atlético de Madrid y la Juventus fue personal por culpa de CR7.
un tipo que llevaba años atormentando al Atlético. Así que cuando el Atlético se puso 2 arriba en el partido de ida, su entrenador perdió completamente los estribos y lo celebró así. Dios mío, cuando le preguntaron por qué hizo eso, dijo que sus chicos tenían agallas. Claro, pero no sabía que Ronaldo estaba viendo todo esto y que estaba tomando notas. A los 26 minutos del partido de vuelta, Ronaldo marcó de cabeza. En la segunda parte volvió a marcar. Y a lo último en el partido anotó de penalti para completar su hat-trick y la remontada. Así que cuando sonó el pitido final, ya sabes lo que iba a pasar. El tipo lo imitó con su propia celebración. Se podía sentir la satisfacción que irradiaba Ronaldo. Esa es la energía de alguien que esperó 2 semanas por ese momento. Pero ¿sabes qué duele aún más? Que te tiren al suelo como un muñeco de trapo delante de todo un estadio. Durante un partido entre Cruzeiro y el Atlético Mineiro, Everson atrapó el balón limpiamente, pero no le gustó nada la entrada que recibió, así que naturalmente decidió probar sus habilidades de Jiu-Jitsu contra su oponente. Mira esta locura. Esto desencadenó de inmediato una pelea campal. Hubo patadas, puñetazos y jugadores corriendo y pateando desde todas las direcciones. E incluso el Royal Rumble de la WWE pareció organizado comparado con esto. ¡Qué locura! El árbitro tuvo que sacar 23 tarjetas rojas. Ni el cartero reparte tantas tarjetas en Navidad, muchachos. Pero si bien una pelea es violenta, lo que pasó después casi destrozó el fútbol africano. Todo comenzó cuando a Senegal le anularon un gol que parecía perfectamente válido debido a esta falta sobre Hakimi. Ya furiosos, los senegaleses no podían creer que el árbitro señalara la revisión del VAR. Y adivina qué, pitaron un penalti a favor de Marruecos. ¡Qué locura! El caos se apoderó de todos, los banquillos se enfrentaban, los fanáticos se peleaban en las gradas, se podía sentir lo que iba a pasar a continuación. ¡Ah, qué locura! Esto era todo una tormenta. Cuando el árbitro regresó al campo, la tensión era asfixiante, incluso a través de la pantalla se podía sentir la intensidad. Y cuando señaló el punto de penalti, todo se desmoronó. El entrenador de Senegal ordenó a sus jugadores abandonar el campo. Creía que todo era una estrategia para regalarle la victoria a Marruecos. Durante 20 minutos fue un caos total. La policía antidisturbios en las gradas, los marroquíes esperando en el campo, los senegaleses ya en el vestuario y toda África presenciando un momento oscuro en la historia del fútbol. Si bien los senegaleses tenían todo el derecho de protestar, abandonar el campo fue una falta de respeto para todos los involucrados, los fanáticos, los marroquíes, los árbitros y bueno, el partido propio. Pero al menos nadie resultó herido. No se puede decir lo mismo del próximo momento.
Tras sufrir una lesión de rodilla que lo dejó fuera de la temporada, Gabriel Martinelli decidió que la mejor opción era golpear a Conor Bradley con el balón y luego empujarlo fuera del campo. Martinelli chases Bradley. Bradley's hurt himself in clearing that away. Also frustrated that they're prevented from taking the quick throw in. Bradley who sort of on the line. Ya saben, como cuando un jugador finge una lesión, solo que esta vez era real, muchachos. Hermano, el hombre estaba sufriendo, entiende la situación. Al menos Martinelli se disculpó después, lo cual es más de lo que se puede decir del siguiente, que decidió hablar sin pensar en las redes sociales. Vamos allá. Después de que el Manchester United venciera al Arsenal gracias a un golazo de Mateus Cunha, Amad Diallo publicó en Twitter un comentario sobre el Arsenal calificándolo como un equipo que depende completamente de los saques de esquina. Esto provocó un gran revuelo entre los fanáticos del Arsenal, pero aquí viene lo mejor. Desde ese tweet, Amad no ha marcado ni asistido ni un solo gol. ¡Qué ironía! Pero ni siquiera ser un guerrero del teclado fue suficiente para entrar en nuestro top 30, porque ningún tweet imprudente se compara con Messi haciéndole esto a Boateng. Y espérate a ver a Haaland haciéndole algo al Arsenal. ¡Ay, qué locura! Pero antes de llegar a eso, algunos jugadores convirtieron el punto de penalti en su escenario principal. Miren, marcar penaltis no debería ser gran cosa, pueden preguntarle a Cristiano, él lo hace dormido, pero por alguna razón, estos lo convirtieron en todo un espectáculo. Imaginen hacer esto en el Stamford Bridge, qué locura. La pelea que vieron antes habría parecido un grupo de niños jugando. Hablando de eso, no te vas a creer lo que hizo Pepe en el puesto número 29. Durante la era de Pep contra Mourinho, los partidos entre el Real Madrid y el Barcelona eran prácticamente una locura. Ambos equipos jugaban como si quisieran acabar con la carrera del otro. Durante uno de esos partidos, Messi recibió una falta de un jugador del Madrid. Tras caer, Pepe se le acercó y de repente Messi empezó a gritar de dolor. Al principio no parecía grave, pero cuando vimos la repetición, uff, amigo, Pepe es un sucio. Después de esto, Pepe todavía tuvo el descaro de fingir que era inocente. ¡Qué locura! Hermano, todos vimos la repetición, eres un sucio. Pero si crees que eso es grave, espera a ver lo que empezó Neymar. Vamos allá. Durante un partido entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona, los catalanes ganaban cómodamente 3-1 a falta de solo 4 minutos. Así que cuando Neymar intentó hacer un regate espectacular por encima de su rival, uno pensaría que lo dejarían pasar. Pues no, se armó una auténtica pelea. No lo entiendo, si un jugador es lo suficientemente hábil como para hacer eso, simplemente acepta la derrota y sigue jugando. Pero bueno, una cosa es pasar vergüenza en la cancha y otra es que te humillen en Old Trafford. Vamos al siguiente puesto. Durante un partido en la Premier League entre el Manchester United y el Liverpool, los Red Devils ya perdían 3-0 a pocos segundos del descanso, ya era una humillación. Entonces CR7, completamente frustrado, intentó robarle el balón a Curtin Jones y ocurrió esto. But the second action from Cristiano Ronaldo is initially a foul, that in itself perhaps worthy of yellow. But the second action from Cristiano Ronaldo is... Vaya, este es el tipo de momento que te dice que alguien está acabado. Cristiano estaba destrozado. Pero mientras CR7 desahogaba su frustración, un portero estaba a punto de sufrir una humillación histórica.
El atacante escocés Chris Maguire se dispuso a lanzar un penalti para el Watford contra Ben Ackling. Presten atención, porque mientras Maguire colocaba el balón, Ackling señaló a su derecha. Básicamente, le indicó exactamente dónde lanzarlo, pero Maguire lo mandó a la izquierda del portero. Y su celebración, pues digamos que fue una humillación total. Esto es lo que pasa cuando intentas jugar con la mente del tipo equivocado, pero si crees que eso fue una falta de respeto, espera ver lo que hizo Messi contra James Milner. Durante un partido entre el Manchester City y el Barcelona, un energético Milner se lanzó contra Messi y bueno, adivina qué, Messi le hizo esto. Ese debe ser el caño más increíble de la historia del fútbol. Incluso Guardiola tuvo que apartar la vista. Cuando tu propio entrenador se avergüenza de ti, sabes que se acabó. Pero mientras Milner fue humillado, Chiellini se aseguró de que nadie lo superara. Durante la final de la Eurocopa 2020 entre Italia e Inglaterra, los tres leones se adelantaron rápidamente. Los italianos empataron. Cuando el tiempo reglamentario estaba a punto de terminar, Saka pensó que había superado a Chiellini, solo para que ocurriera esta locura. Ay, hermano, qué risa. No debería reírme, pero lo agarró como un padre a un niño pequeño que corre hacia la carretera. Pero si bien la entrada de Chiellini fue graciosísima, lo que pasó después no tuvo nada de gracioso. Durante un partido entre el Arsenal y el Rennes, Iwobi y Traoré discutieron, pero justo cuando Traoré abrió la boca pasó esto. Ay, joder, delante de miles de personas esto sucedió. Ese es el tipo de momento que se repite en tu cabeza a las 3 de la mañana durante el resto de tu vida. Pero hablando de cosas que te persiguen, imagina ser traicionado por tu propio compañero. Vamos allá. Después de que el equipo contrario casi marcara, el portero estaba furioso con la defensa de su compañero. La situación se descontroló, hubo muchos empujones, pero entonces el portero se desplomó como un castillo de naipes. Y su propio compañero recibió una tarjeta roja por ello. Hacerle eso a un compañero demuestra que tiene un coeficiente intelectual muy bajo, pero incluso esto parece racional comparado con lo que hizo Douglas Costa. Durante un partido entre la Juventus y el Sassuolo, Costa le dio un codazo a Francesco tras una entrada fuerte. Ambos se encararon, el árbitro intervino y parecía que la calma sucedería, pero Costa ignoró por completo la calma y escupió directamente en la boca de su oponente. Esto es lo más asqueroso que he visto en un campo de fútbol. El codazo estuvo mal, pero el escupitajo, eso es otro nivel de irrespeto. Pero ni siquiera esta locura pudo entrar al top 20, porque aún falta ver a Di María acabando con Puyol y a Guamanguituca marcando el gol más irrespetuoso. Pero antes de llegar a eso, tenemos que ver la vez en la que Messi convirtió a una defensa de la Champions League en un meme. Vamos allá. En un partido entre el Bayern Múnich y el Barcelona, los bávaros esperaban dar la sorpresa y llegar a la final de la Champions League 2015. Desafortunadamente para ellos, Messi, Suárez y Neymar estaban en su prime. Así que a falta de 13 minutos, Messi decidió que ya era suficiente. Había que cerrar el partido. Mira lo que hizo.
Este es el regate más humillante que he visto en mi vida. Boateng se dejó caer como si sus tobillos hubieran solicitado el divorcio y obtenido la custodia. ¿Y saben qué es realmente triste? A pesar de todo lo que logró en su carrera, este es el momento en que los fanáticos lo recuerdan. Un solo movimiento y toda tu historia queda manchada. ¡Qué locura! Pero pocas cosas en el fútbol generan tanta intensidad como la rivalidad entre vecinos por el derecho a presumir. La rivalidad entre Estados Unidos y México no sorprende. Los partidos entre ellos siempre son intensos, pero ese día la tensión era aún mayor. Con Estados Unidos liderando las semis de la Liga de Naciones de la CONCACAF, Montes de México perdió la paciencia y descargó su frustración contra Balogun. Esto desató de inmediato una pelea multitudinaria entre ambos equipos. And this has gotten totally out of hand. McKennie's shirt ripped off in the aftermath as he kisses the crest. Fue tan caótica que el árbitro no sabía a quién amonestar. Pero si bien esa pelea fue desagradable, lo que algunos jugadores del Chelsea hicieron a sí mismos es una falta de respeto completamente diferente. Durante un partido entre el Chelsea y el Everton, Cole Palmer ya había marcado un hat-trick en la primera mitad, así que cuando el Chelsea consiguió un penalti en la segunda parte, uno pensaría que dejaría que otro lo lanzara, ¿verdad? Pues cuando Nicholas Jackson cogió el balón para tirarlo, pasó este enfrentamiento. Had a look at it as to who will take this. Nicholas Jackson. You're 4-0 up and you're arguing between yourselves. What is going on here? Madueke storms off in a half. Nicholas Jackson likewise. ¡Qué frialdad! Ya el tipo llevaba 3 goles y ni siquiera dejó que su compañero pateara el balón. ¡Qué egoísta, muchachos! Esa es la actitud de alguien que pide comida para toda la mesa y se la come toda él solo. Pero por muy vergonzoso que fuera esto, al menos Palmer estaba jugando de maravilla. No se puede decir lo mismo del siguiente jugador. Durante un partido entre el Manchester City y el Bolton, el delantero Carlos Tevez montó en cólera al ser sustituido. Como castigo, el entrenador lo dejó en el banquillo para el siguiente partido contra el Bayern. Con el City perdiendo 2-0, Agüero se lesionó y le pidieron a Tevez que calentara. Pero el argentino se negó rotundamente a entrar. Tu equipo está perdiendo, te necesitan y tú simplemente dices que no. La expresión de Mancini lo decía todo. Cuando le preguntaron por qué Tevez no jugó, el entrenador dijo: So what happened? Why didn't you bring? He refused to go in. He refused to come onto the pitch. Yeah. Qué pena por Mancini, no se merecía eso. Pero mientras Mancini fue menospreciado por su propio jugador, un defensa cualquiera tuvo la osadía de faltarle respeto a 3 de los mejores futbolistas del planeta. En el Mundial del 2022, el defensa de Arabia Saudí, Al-Balouhi, decidió provocar a Son del Tottenham. Siendo tan amable como es, Son simplemente lo aceptó. Hizo lo mismo con Messi, quien se quedó paralizado preguntándose quién era este tipo. Pero luego intentó lo mismo con CR7, y esto fue lo que pasó. Mira, no apoyo la violencia, pero cuando provocas a Son y te ignora, provocas a Messi y no le importa, y luego intentas lo mismo con Ronaldo, ¿qué esperabas que pasara? Hay quienes realmente aprenden a las malas. Hablando de eso, espera a ver cómo Haaland manejó su partido de rencor. Vamos allá. En el partido de la Premier League de 2024 entre el Manchester City y el Arsenal, Haaland anotó temprano. Pero el Arsenal respondió con 2 goles.
Sin embargo, segundos antes del descanso, una polémica tarjeta roja cambió el rumbo del partido. Tras el descanso, el Arsenal se replegó, frustrando cada ataque del City, pero con el último tiro del partido el City lo empató. Mientras intentaba burlarse de Gabriel, Haaland le lanzó el balón a la nuca. En cuanto sonó el pitido inicial, se lanzó directamente contra Partey. Después del partido final, también se lanzó contra el entrenador del Arsenal. ¡Qué locura! Este tipo tenía la misión de molestar a todos los del Arsenal, pero el karma es invencible porque cuando los equipos se volvieron a enfrentar, Myles Lewis-Skelly del Arsenal marcó el 3-1 y recreó la celebración de Haaland justo delante de él. En ese momento se podía sentir la alegría de cada fanático del Arsenal en el planeta. Es un placer verlo, pero bueno, el tipo del puesto número 14 llevó la mezquindad a un nivel que nadie creía posible. Durante un partido entre el Werder Bremen y el Stuttgart, un despiste le regaló a Wan-Bissaka una oportunidad perfecta para marcar, pero en lugar de meter el balón en la red como cualquier persona normal, el tipo decidió hacer esto. 3 minutes of time added on, and now Wan-Bissaka to seal the deal for Stuttgart. It's an absolute gift. And Wan-Bissaka's been booked. I think this is all about sportsmanship. Por un segundo pensé que se iba a agachar y a cabecear, eso habría sido legendario. Pero no, el tipo se quedó ahí parado, con el balón en sus pies, mirando fijamente al portero mientras todo el equipo contrario observaba impotente. Este hombre se tomó un partido de la Bundesliga como si estuviera jugando contra su primo pequeño en el FIFA, el tipo estaba loco. Y hablando de tratar a la gente como si no existiera, lo que hizo Di María con Puyol es algo increíblemente vergonzoso. Durante un partido entre el Real Madrid y el Barcelona, Di María dejó a Puyol completamente destrozado. Solo le quedaba darle un mordisco. Una imagen triste para cualquiera que recuerde lo duro que era Puyol en su mejor momento. Nunca se recuperó del todo y se retiró. Pero si crees que ser regateado es malo, espera a ver esto. Durante un partido entre el Hamburgo y el Darmstadt, Aaron superó al primer defensor, pero justo cuando iba a vencer al segundo pasó esto. En fin, hay mejores maneras de pedirle los pantalones cortos a alguien. Un mensaje directo después del partido habría estado bien, pero no, el tipo se comportó como un cavernícola. Eso es una falta de respeto. Si bien perder los pantalones cortos es vergonzoso, perder el cariño de los fanáticos a los que les diste todo es aún peor. Vamos al siguiente puesto. En su camino a la cima, Ollie Watkins pasó 3 años en el Brentford, marcó goles, creó recuerdos a los fanáticos, bueno, hizo de todo por ese equipo, o eso creíamos. En el 2020 se mudó a Aston Villa, así que cuando visitó el Brentford con su nuevo equipo probablemente esperaba una cálida bienvenida, pero no. Los fanáticos no paraban de insultarlo y abucharlo, entonces cuando marcó en contra del Brentford, decidió señalar a los fanáticos y burlarse de ellos. La relación estaba rota, muchachos.
No entiendo por qué esto se convirtió en una pelea. Los fanáticos deberían aprender a valorar a sus leyendas. Pero bueno, ahora pasemos al top 10, muchachos. Es hora de subir el nivel. Estamos a punto de ver a Vardy haciendo una locura en el estadio del Tottenham. También veremos a Mourinho hablando con un jugador. Pero antes de llegar a todo eso, tenemos que ver una celebración tan loca que se convirtió en uno de los momentos más épicos captados por una cámara. Vamos allá. Tras perder el partido de ida 2-0, Suecia necesitaba un milagro para avanzar en el partido de vuelta de la fase de clasificación de la Euro 2016. Al comenzar el partido, Suecia se puso rápidamente 3-0 arriba y de repente ese milagro parecía real. A 3 minutos del final, Kurzawa de Francia marcó un gol de visitante sentenciando la remontada. Pero no se detuvo ahí. Corrió a celebrar frente a los jugadores suecos con un saludo agresivo. Valiente, muy valiente, pero la historia aún no había terminado. Suecia marcó el cuarto gol y los chicos no tuvieron más remedio que devolverle la celebración. Ni siquiera puedes sentir lástima por él. Eso es lo que pasa cuando celebras antes de tiempo. El karma futbolístico no tiene piedad. Pero mientras Kurzawa fue humillado en el escenario internacional, Vardy humilló a toda una afición con un solo gesto. En su primer partido de la temporada 24-25, el Leicester City sufrió una enorme presión por parte del Tottenham. La presión dio sus frutos cuando el Tottenham se adelantó en el marcador gracias a Pedro Porro. En el descanso, el Leicester dio entrada a su jugador estrella, Vardy, para intentar cambiar el rumbo del partido. Su presencia causó problemas, ya que no paraba de desmarcarse a la espalda de los defensores. Finalmente marcó el gol del empate. Mientras celebraba, los fanáticos del Tottenham empezaron a abucharlo. ¡Qué horror! Un error garrafal. En respuesta, Vardy señaló el escudo de la Premier League. Sin palabras, solo un dedo sobre el escudo. Yo tengo uno de estos. ¿Cuántos tienen ustedes? Exacto, ninguno. Pero mientras Vardy se comportó con elegancia, el siguiente momento es todo lo contrario. Vamos allá. Durante un partido entre el Galatasaray y el Giresunspor, Marcao apareció de la nada para atacar a su propio compañero del Galatasaray. Le dio un cabezazo y por un instante pareció una pelea de la UFC. El árbitro le mostró la tarjeta roja merecidamente y la Federación Turca de Fútbol le impuso una sanción de 8 partidos. Este tipo eligió la violencia contra su propio compañero sin motivo alguno. Pero mientras que el ataque de Marcao fue aleatorio, la falta de respeto de Mourinho fue calculada. Vamos allá. En el 2014, el entonces entrenador del Chelsea, José Mourinho, declaró públicamente que creía que su jugador Samuel Eto'o mentía sobre su edad, ¿sí? ¿No? 32 ans, peut-être 35, je ne sais pas. Imaginen a tu propio jefe en televisión, en directo, diciendo que tú mientes sobre tu edad. Y como por arte de magia, adivina qué, Eto'o marcó el primer gol del Chelsea contra el Tottenham y su celebración fue impresionante, se burló de Mourinho. La celebración del veterano, icónica. Mourinho intentó humillarlo y Eto'o lo convirtió en una de las mejores respuestas de la historia. Pero mientras Eto'o usó el humor, la venganza de Messi fue aún más fría. Vamos al siguiente puesto, muchachos. Tras marcar el gol del empate para los Países Bajos, Weghorst se emocionó demasiado al intentar quitarle el balón a Messi.
Messi no se lo tomó muy bien y le mostró los moretones al árbitro. Así que después de que Argentina ganara en los penaltis, Westphal esperó en el vestuario para disculparse, pero el pequeño Messi no aceptó esto. Rechazó el saludo de Westphal y cuando vio que el delantero seguía esperándolo, expresó su enfado, muchachos. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Mi español no es fluido, pero estoy seguro de que no se refiere a las cámaras. Mira esta locura. Y con esto llegamos al top 5. Siéntense y prepárense porque lo que estás a punto de ver es una locura. Tenemos una carrera de 100 yardas. También veremos un momento tan irrespetuoso que no creerás lo que sucedió. Pero primero tenemos que ver a un joven futbolista faltándole el respeto a un anciano cansado. Antes del derbi del Merseyside del 2012, el entrenador del Everton, David Moyes, acusó a Suárez de simular una falta en el partido anterior para provocar la expulsión de Jack Rowell. Molesto por la acusación, Suárez entró al campo dispuesto a demostrar su valía. A los 14 minutos abrió el marcador para el Liverpool. Y lo que hizo después, mira, el momento más icónico de la Premier League. And Luis Suarez strikes as Liverpool hit first in the Merseyside derby. Well, he must have taken a deflection. I don't think it's... Suárez marcó y se lanzó de cabeza justo delante del entrenador del Everton. Se le notaba en la mirada, no era una simple celebración, era un hombre que había estado esperando ese momento desde que Moyes abrió la boca. ¡Qué impresionante! Tras el partido le preguntaron a Moyes qué opinaba sobre la celebración y dijo esto. What do you make of the Luis Suarez celebration? Thought it was great. Actually quite like that. Bien por él, por tomarse las cosas con humor. Pero si bien la venganza de Suárez fue divertida, la de Adebayor estuvo marcada por años de dolor. En el 2009, Emmanuel Adebayor dejó el Arsenal para fichar por el Manchester City en circunstancias polémicas. Los fanáticos sintieron que había traicionado al club por dinero. Así que cuando él y sus compañeros del City visitaron el estadio del Arsenal, los fanáticos no dejaron de insultar al delantero. Pero esto no se limitaba al fútbol. Cuando Adebayor jugaba en el Arsenal, recordaba los cánticos racistas que le gritaban esos mismos fanáticos. Ese tipo de dolor no se olvida, así que cuando se elevó por encima de todos para marcar un gol de cabeza, no pudo evitar darles una probada de su propia medicina. Emmanuel Adebayor goal against Arsenal, and he sets up to celebrate like never before. Ese sprint de 100 yardas para celebrar frente a los fanáticos del Arsenal es icónico. Se podía sentir como toda la frustración, dolor y rabia abandonaron su cuerpo en esa carrera. Años de abuso y todo se desató en un deslizamiento de rodillas. Sin embargo, recibió una multa y una sanción de 2 partidos. Pero valió la pena cada centavo. Esa es mi opinión. I think it's quite disgraceful. I mean, running over 3-way fans. You got your goal, you continued your 100% scoring record. Did you lose your head a bit afterwards? I could have not do what I have done, but you know, it's like the emotional take over me. The frustration is out of me. You know, I'm very sorry for doing what I have done. I have done a big mistake today, and I think tomorrow this thing will never happen anymore. Pero si bien la falta de respeto a Adebayor fue física, lo que dijo Podolski dolió aún más. Fue peor. Durante un partido de la Liga Polaca, Lukas Podolski y Erik Esposito tuvieron una acalorada discusión, pero lo que el alemán le dijo fue una locura. Solo escuchen. Now you are in the same place as me. Shut up! Come on, bye. Be humble. Be humble. Be humble.
Decirle a un hombre que comprarás a su familia no es solo una provocación, es una falta de respeto. Es como decirle a alguien que toda su descendencia tiene un precio. Pero si bien las palabras pueden herir, nada superará a bofetear a tu oponente justo antes de un penalti. Vamos allá. Sucedió en un partido de clasificación para el Mundial entre Portugal e Irlanda. Los irlandeses se adelantaron inesperadamente justo antes del descanso y se replegaron para proteger la ventaja como si les fuera la vida en ello. Desafortunadamente concedieron un penalti, pero justo cuando Ronaldo estaba a punto de lanzarlo, esto sucedió. No te puedo mentir, esa bofetada fue divertidísima y lo más increíble, funcionó. Ronaldo falló el penalti. Pero ya saben cómo termina esto. A pocos minutos del final, Ronaldo hizo lo que siempre hace, ser decisivo para su selección. How difficult was it for you considering that you missed that early penalty? It's part of the game, it's part of the business. Sometimes you score, sometimes you mistake. It's part of the business, but I still believe to the end of the game, so I'm so glad to score and to winning the game. Y ahora sí, llega el momento más irrespetuoso de la historia del fútbol. Prepárense. Los partidos entre el Inter de Milán y el Milán son como una rivalidad fraternal, comparten estadio pero nunca se llevan bien. Durante el derbi del 2021, Lukaku no se tomó nada bien una entrada de un jugador del Milan, así que cuando fue a enfrentarlo se armó un buen lío. ¡Ah, qué locura! Va a terra Lukaku che si arrabbia nei confronti dell'avversario, in particolare di Romagnoli, faccia a faccia, arriva che sia a spingere Lukaku, si accendono gli animi del derby. Mira, en el fútbol te puedes permitir muchas cosas, insultos, provocaciones, incluso un empujón, pero cuando metes a la madre de un jugador en esto, pasas el límite. Ni hablar, eso ya es una locura, eso es algo personal. Y se notaba en la mirada de Lukaku, no era de enfado, era de rabia, rabia pura y sin filtros. Si sus compañeros no lo hubieran sujetado, habríamos presenciado algo mucho peor que una tarjeta roja. Pero por muy impactantes que hayan sido estos momentos, no es nada comparado con Benzema fallando 2 penaltis en el mismo partido, un portero haciendo yoga y Neymar inventando una técnica de penaltis que la FIFA tuvo que prohibir definitivamente. Haz clic en el siguiente video para ver los penaltis más humillantes de la historia.